El proverbio, como un hombre piensa en su corazón, así es él, no solo abarca todo el ser del hombre, sino que es tan amplio como para llegar a todas las condiciones y circunstancias de su vida. Un hombre es literalmente lo que piensa, y su carácter es la suma completa de todos sus pensamientos. Así como la planta que emerge, que no podría hacerlo sin la semilla, cada acto de un hombre brota de las semillas ocultas del pensamiento. Esto se aplica igualmente a aquellos actos llamados espontáneos y supuestamente no premeditados. El acto es la flor del pensamiento, la alegría y el sufrimiento son sus frutos. De este modo, un hombre obtiene el fruto dulce y amargo de su propia cosecha. El pensamiento en la mente nos ha hecho lo que somos en la vida. Por el pensamiento se forja y se construye los caminos por los que guías. Así como viene el arado detrás del buey, una mente que cobija malos pensamientos, solo el dolor logrará atraer. Y si albergamos pensamientos limpios y lindos, así con alegría y esperanza, la vida nos agraciará con lo bonito, y el planeta nos abastecerá con su abundancia. El hombre es un crecimiento por ley, y no una creación de lo artificial. Y la causa y el efecto son tan absolutos e inevitables en el reino oculto del pensamiento, como en el mundo de las cosas visibles y materiales. Un carácter noble y divino no es cosa de suerte o de azar, sino el resultado natural de un esfuerzo continuo en el pensamiento correcto, el efecto de la preservación y apreciación constante de pensamientos divinos. De la misma forma, un personaje innoble y bestial, es el resultado del continuo albergue de pensamientos miserables. El hombre es hecho o deshecho por sí mismo. En el arsenal del pensamiento él forja las armas con las que se autodestruye, como también crea las herramientas con las que construye mansiones celestiales de alegría, fuerza y paz. Por la elección verdadera y correcta aplicación del pensamiento, el hombre asciende a la perfección divina. Por el abuso y la aplicación incorrecta del pensamiento, desciende por debajo del nivel de la bestia. Entre estos dos extremos están todos los grados de carácter, y el hombre es su creador y maestro. De todas las hermosas verdades relacionadas con el alma que han sido reveladas y sacadas a la luz en esta era, ninguna es más exaltadora o fructífera que la promesa y confianza de que el hombre es el maestro del pensamiento, el moldeador del carácter, y el creador de la condición, el medio ambiente y el destino. Como ser de poder, inteligencia y amor, y el dueño de sus propios pensamientos, el hombre posee la clave para cada situación, y contiene dentro de sí mismo la agencia transformadora y regeneradora, con la cual puede convertirse en lo que quiere. Todos somos amos, incluso en nuestro estado más débil y abandonado. Pero aún con nuestra debilidad y degradación, somos el maestro, o maestra, que pobremente gobierna a su mente. Solo cuando comenzamos a reflexionar sobre nuestra condición y a buscar diligentemente la ley sobre la cual se establece nuestro ser, entonces nos convertimos en el maestro sabio, que dirige sus energías con inteligencia y transforma sus pensamientos en temas fructíferos. Tal es el maestro consciente, y solo podemos convertirnos en él, cuando descubrimos dentro de nosotros mismos las leyes del pensamiento, cuyo descubrimiento es totalmente una cuestión de aplicación, autoanálisis y experiencia. Solo mediante la búsqueda exhaustiva, se obtienen oro y diamantes, y el hombre puede encontrar cada verdad conectada con su ser, si profundiza en la mina de su alma, y que él es el creador de su carácter, el moldeador de su vida y el constructor de su destino. Y si así lo desea, puede ver, controlar y alterar sus pensamientos, y puede rastrear sus efectos sobre sí mismo, sobre otros y sobre su vida y circunstancias, puede vincular causa y efecto mediante la práctica e investigación paciente, y utilizar cada una de sus experiencias, incluso con el acontecimiento más trivial y cotidiano, como medio de obtener ese conocimiento de sí mismo que es la comprensión, la sabiduría y el poder. En esta dirección, como en ninguna otra, se encuentra la absoluta ley que dice: el que busca, encuentra. Y al que la toque, se le abrirá. Ya que solo con paciencia, práctica y perseverancia incesante, puede un hombre entrar por la puerta del templo del conocimiento. Siguiente capítulo. Nuestra mente puede ser comparada con un jardín, el cual puede ser cultivado inteligentemente o descuidado completamente. Pero ya sea cultivado o descuidado, siempre va a producir algo. Si no le pones semillas útiles, entonces una gran cantidad de semillas inútiles caerán en él, las que darán paso a que el jardín se llene de hierba mala.
Del mismo modo que un jardinero cultiva su terreno, manteniéndolo libre de malezas y cultivando las flores y frutos que él quiere y necesita, así también una persona puede cuidar el jardín de su mente, eliminar todos los pensamientos incorrectos, inútiles e impuros y cultivar flores de pensamientos correctos, útiles y puros y obtener los frutos de lo deseado. Cuando un hombre sigue este proceso, más temprano que tarde descubrirá que él es el maestro jardinero de su alma, el director de su vida. También revelará que dentro de sí mismo, las leyes del pensamiento, y comprenderá, con una precisión cada vez mayor, cómo las fuerzas del pensamiento y los elementos mentales operan en la configuración de su carácter, circunstancias y destino. El pensamiento y el carácter son uno, y el carácter solo puede manifestarse y descubrirse a través del entorno y las circunstancias, así como las condiciones externas de la vida de una persona siempre estarán en armonía con su estado interior. Esto no significa que las circunstancias de un hombre en un momento dado sean una indicación de todo su carácter, sino que esas circunstancias están íntimamente conectadas con algún elemento vital de pensamiento dentro de sí mismo que, por el momento, son indispensables para su desarrollo. Toda persona está donde está, por la ley de su ser, y los pensamientos que ha incorporado en su carácter la han llevado allí. Por tal razón, en el orden de su vida no hay ningún elemento de azar, sino que todo es el resultado de una ley que no puede errar. Esto es igual de cierto para aquellos que se sienten fuera de armonía con su entorno como para aquellos que están contentos con el mismo. Como un ser en constante progreso y evolución, el hombre está donde está para poder aprender a crecer. Y cuando aprende la lección espiritual que cualquier circunstancia contiene para él, se abre el paso para otras circunstancias. El hombre es maltratado y abofeteado por las circunstancias, siempre y cuando se crea a sí mismo como la criatura merecedora de esas condiciones externas, pero cuando se da cuenta de que él es un poder creativo, y que puede dominar el suelo y las semillas ocultas de su ser, a partir de las cuales crecen las circunstancias, entonces se convierte en el legítimo maestro de sí mismo. Las circunstancias surgen del pensamiento, y solo aquel que a conciencia practica el autocontrol y la autopurificación, lo logra entender, ya que habrá notado que la alteración en sus circunstancias ha estado en proporción exacta con su condición mental alterada. Tan cierto es esto que cuando un hombre toma seriamente el remediar por sí mismo los defectos de su carácter, hace un progreso rápido y marcado. De tal manera, logra rápidamente combatir cualquier acontecimiento. El alma atrae lo que secretamente alberga, aquello que ama, y también lo que teme. Alcanza el apogeo de sus más queridas aspiraciones o cae al nivel de sus deseos mundanos. Las circunstancias son los medios por los cuales el alma recibe lo esperado. Cada semilla de pensamiento, ya sea sembrada o admitida en la mente, echará raíces allí, producirá su propia semilla, que tarde o temprano florecerá en forma de acto, y llevará su propia fruta de oportunidad y circunstancia. Los buenos pensamientos dan buenos frutos, los malos pensamientos dan frutos podridos. El mundo exterior de las circunstancias se moldea a sí mismo en el mundo interior del pensamiento, y tanto las condiciones externas agradables como las desagradables, son factores que contribuyen al bien final del individuo. Como el recolector de su propia cosecha, el hombre aprende tanto por el sufrimiento como por la alegría. Siguiendo los deseos más íntimos, las aspiraciones y los pensamientos por los cuales se deja dominar, al fin llega un hombre a la realización y cumplimiento de las condiciones externas de su vida. Las leyes de crecimiento y ajuste en todas partes se obtienen ya sea persiguiendo la voluntad de los espíritus de imaginaciones impuras o caminando con firmeza por la carretera del esfuerzo fuerte y elevado. Un hombre no llega a la taberna o a la cárcel por la tiranía del destino o las circunstancias, sino por el camino de los pensamientos impuros y los deseos bajos. Tampoco un hombre de mente pura cae repentinamente en el crimen por el estrés de cualquier fuerza externa. El pensamiento criminal había sido fomentado en secreto en el corazón, y la hora de la oportunidad se reveló con fervor. La circunstancia no hace a la mujer o al hombre, solo los delata consigo mismos. No pueden existir tales condiciones como descender al vicio y sus sufrimientos acompañantes, sin inclinaciones viciosas preexistentes, o el ascender a la virtud y felicidad pura sin el cultivo continuo de las aspiraciones virtuosas. Y el hombre, por lo tanto, como el señor y maestro del pensamiento, es el creador de sí mismo, el modelador y autor del medio ambiente. Incluso al nacer, el alma ya posee su propio esplendor y por medio de cada paso de su peregrinación terrenal, atrae aquellas combinaciones de condiciones que la revelan, que son los reflejos de su propia pureza e impureza, su fuerza y su debilidad.
Los hombres no atraen lo que quieren, sino lo que son. Sus caprichos, fantasías y ambiciones se ven frustrados por cada paso, pero sus pensamientos y deseos más íntimos se alimentan con su propia comida, ya sea sucia o limpia. La divinidad que da forma a nuestros fines está en nosotros. Somos nosotros. Solo Él mismo se ataca. El pensamiento y la acción son los encargados del destino. Te aprisionan, cuando son bajos. También te liberan, cuando son nobles. No es lo que desea y ora lo que recibe un hombre, sino lo que gana con justicia. Sus deseos y oraciones solo se satisfacen y responden cuando armonizan con sus pensamientos y acciones. A la luz de esta verdad, ¿cuál es, entonces, el significado de luchar contra las circunstancias? Significa que un hombre se rebela continuamente contra un efecto, mientras que todo el tiempo lo nutre y preserva la causa en su corazón. Esa causa puede tomar la forma de un vicio consciente o una debilidad inconsciente. Pero sea lo que sea, obstinadamente retrasa los esfuerzos de su poseedor, que entonces implora por un remedio. Las personas siempre se muestran ansiosas por mejorar sus circunstancias, pero pocas veces se presentan dispuestas a mejorarse a sí mismos. Por tal razón, permanecen estancadas. El hombre que no le intimida la autocrucifixión nunca puede dejar de cumplir el objeto sobre el que se apoya su corazón. Esto es tan cierto de las cosas terrenales como de las celestiales. Incluso el hombre cuyo único objeto es adquirir riqueza, debe estar preparado para hacer grandes sacrificios personales antes de que pueda lograr su objetivo. Y cuanto más para el que realizaría una vida fuerte y equilibrada. Aquí un ejemplo de un hombre que es desgraciadamente pobre, y aunque está sumamente ansioso por mejorar su entorno y las comodidades de su hogar, dedica todo el tiempo posible a menospreciar y descuidar su trabajo. Aún así, el hombre se siente en total derecho de engañar a su empleador al tratar de justificar de que su salario es insuficiente. Un hombre así no comprende los rudimentos más simples de aquellos principios que son la base de la verdadera prosperidad, y además de que no está totalmente capacitado para levantarse de su miseria, a través de su conducta, insolencia y engaño, está atrayendo para sí mismo una miseria aún más profunda. Aquí otro ejemplo de un hombre rico que es víctima de una enfermedad dolorosa y persistente como resultado de su glotonería. Él está dispuesto a dar grandes sumas de dinero para deshacerse de su condición, pero sin sacrificar sus deseos glotones. Quiere saciar su gula por las comidas rica y antinatural y al mismo tiempo tener una salud impecable. Un hombre así es totalmente incapaz de tener salud, porque aún no ha aprendido los principios de una vida sana. Por último, le traigo el ejemplo de una empleadora que adopta medidas torcidas para evitar pagar el salario reglamentario y, con la esperanza de obtener mayores ganancias, reduce los salarios de sus trabajadores. Una persona así está totalmente incapacitada para la prosperidad, y cuando se encuentra en bancarrota, tanto su reputación como su riqueza, culpa a las circunstancias, sin saber que ella es la única autora de su condición. He presentado estos tres casos meramente como ilustrativos de la verdad, de que el hombre es el causante de sus circunstancias, aunque casi siempre lo hace inconsciente, y que, aunque quiera aspirar a un buen fin, frustra continuamente su meta al alentar pensamientos y deseos que no armonizan con ese fin. Tales casos podrían multiplicarse y varían casi indefinidamente, pero se podría evitar. El hombre puede, si así se lo propone, rastrear la acción de las leyes del pensamiento en su propia mente y vida, y hasta que esto se haga, meros hechos externos no pueden servir de fundamento de razonamiento. Sin embargo, las circunstancias son a veces muy complicadas, el pensamiento está tan profundamente arraigado, y las condiciones de la felicidad varían tanto con los individuos, que la condición de alma completa de un hombre, aunque puede ser conocida por él mismo, no puede ser juzgada por otro, solo por el aspecto exterior de su vida. Un hombre puede ser honesto en ciertas direcciones, y aún sufrir de carencia. Un hombre puede ser deshonesto en ciertas direcciones, pero gozar de riqueza. Pero generalmente se llega a la conclusión de que un hombre falla debido a su honestidad particular, y que el otro prospera debido a su falta de honradez particular. Lo mencionado es el resultado de un juicio superficial, que asume que el hombre deshonesto es casi totalmente corrupto, y el hombre honesto es casi enteramente virtuoso. A la luz de un conocimiento más profundo y una experiencia más amplia, se encuentra que tal juicio es erróneo. El hombre deshonesto puede tener algunas virtudes maravillosas, que el otro no posee. Y el hombre honesto podría tener vicios malditos que están ausentes en el otro.
El hombre honesto cosecha los buenos resultados de sus pensamientos y actos honestos. También trae consigo las consecuencias que producen sus vicios. El hombre deshonesto también cosecha su propio sufrimiento y felicidad. A la vanidad humana le agrada creer que uno sufre a causa de su virtud. Pero no es hasta que un hombre haya extirpado de su mente cada pensamiento enfermizo, amargo e impuro, y haya lavado toda mancha pecaminosa de su alma, que podrá estar en posición de saber y declarar que sus sufrimientos son el resultado de su bien, y no de sus malas cualidades. Y mucho antes de alcanzar esa perfección suprema, habrá encontrado trabajando en su mente y en su vida, la gran ley que es absolutamente justa y que, por lo tanto, no puede dar bien por mal, ni mal por bien. Una vez poseído tal conocimiento, entonces sabrá, recordando su ignorancia y ceguera pasada, que su vida es, y siempre fue, justamente ordenada, y que todas sus experiencias pasadas, buenas y malas, fueron el resultado equitativo de su evolución constante. Los buenos pensamientos y acciones nunca pueden producir malos resultados. Los malos pensamientos y acciones nunca pueden producir buenos resultados. Al igual que nada puede provenir del maíz, sino el maíz. Los hombres entienden esta ley en el mundo natural y trabajan con ella. Pero pocos lo entienden en el mundo mental, espiritual y moral, aunque su funcionamiento es igual de simple y sin desviarse, y, por tal razón, no cooperan con ella. El sufrimiento es siempre el efecto del pensamiento incorrecto en alguna dirección. Es una indicación de que el individuo está fuera de armonía consigo mismo, con la ley de su ser. El único uso del sufrimiento es para purificar, quemar todo lo inútil e impuro. El sufrimiento cesa para el puro. No podría haber ningún objeto en el oro quemado después de que se haya eliminado la escoria, y un ser perfectamente puro e iluminado no podría sufrir. Las circunstancias a las que un hombre enfrenta con sufrimiento son el resultado de su propia mentalidad en cadencia. Las circunstancias, en las que una mujer encuentra con la felicidad, son el resultado de su propia armonía mental. La prosperidad no material, es la medida del pensamiento correcto. La miseria inmaterial entonces es una medida del pensamiento incorrecto. Un hombre puede ser maldito y rico a su vez. Él puede ser bendecido y pobre también. La fortuna y la riqueza solo se unen cuando las riquezas se usan correcta y sabiamente. Y el pobre solo desciende a la miseria cuando considera que su suerte es una carga impuesta injustamente. La indigencia y la indulgencia son los dos extremos de la desdicha. Ambos son igualmente antinaturales y el resultado de un trastorno mental. Una persona no está correctamente condicionada hasta que sea un ser feliz, sano y próspero. La felicidad, la salud y la prosperidad son el resultado de un ajuste armonioso de lo interno con lo externo, del nosotros con lo que nos rodea. Un hombre solo comienza a ser hombre cuando deja de quejarse y lamentarse, cuando comienza a buscar la justicia oculta que regula su vida. Y a medida que adapta su mente a ese factor regulador, deja de acusar a otros como la causa de su condición y se acumula en pensamientos fuertes y nobles. Deja de patear contra las circunstancias, pero comienza a usarlas como ayuda para su progreso más rápido, y como un medio para descubrir los poderes ocultos y las posibilidades dentro de sí mismo. La ley, no la confusión, es el principio dominante en el universo. La justicia, no la injusticia, es el alma y la sustancia de la vida. Y la honradez, no la corrupción, es la fuerza de moldear y mover en el gobierno espiritual del mundo. Siendo así, el hombre no tiene más que enderezarse para encontrar que el universo es correcto. Y durante el proceso de mejorarse a sí mismo, encontrará que a medida que altera sus pensamientos hacia las cosas y otras personas, las cosas y otras personas se alterarán hacia él. La prueba de esta verdad está en cada persona y, por lo tanto, solo es necesario una fácil investigación mediante la introspección y el autoanálisis. Deje que un hombre altere radicalmente sus pensamientos, y se sorprenderá de la rápida transformación que tendrá en las condiciones materiales de su vida. Los hombres imaginan que el pensamiento puede mantenerse en secreto, pero no es así, dado que el mismo se cristaliza rápidamente en hábito, y el hábito se solidifica en circunstancia. Los pensamientos bestiales se cristalizan en hábitos de embriaguez y sensualidad, los cuales se solidifican en circunstancias de miseria y enfermedad. Los pensamientos impuros de todo tipo se cristalizan en hábitos deprimentes y confusos, que se solidifican en circunstancias detractoras y adversas.
Los pensamientos de miedo, duda e indecisión se cristalizan en hábitos débiles e inseguros que pronto se solidifican en circunstancias de fracaso, indigencia y dependencia. Los pensamientos perezosos se cristalizan en hábitos de impureza y deshonestidad, que se solidifican en circunstancias de maldad y vagabundeo. Los pensamientos de odio y condena cristalizan en hábitos de acusación y violencia, que se solidifican en circunstancias de daño y persecución. Los pensamientos egoístas de todo tipo cristalizan en hábitos de autobúsqueda, que se solidifican en circunstancias más o menos angustiosas. Por otro lado, los pensamientos hermosos de todo tipo se cristalizan en hábitos de gracia y bondad, que se solidifican en circunstancias cordiales y sosegadas. Los pensamientos puros se cristalizan en hábitos de templanza y autocontrol, que se solidifican en circunstancias de reposo y paz. Los pensamientos de valor, autoconfianza y decisión se cristalizan en hábitos de seguridad, que se solidifican en circunstancias de éxito, abundancia y libertad. Los pensamientos energéticos se cristalizan en hábitos de limpieza, que se solidifican en circunstancias agradables. Los pensamientos amables y clementes se cristalizan en hábitos de mansedumbre, que se solidifican en circunstancias protectoras y conservadoras. Los pensamientos amorosos y desinteresados se cristalizan en hábitos de auto-olvido para otros, que se solidifican en circunstancias de prosperidad segura y de verdaderas riquezas. Una línea particular de pensamiento que persista, ya sea buena o mala, no puede dejar de producir sus resultados sobre el carácter y las circunstancias. Un hombre no puede elegir directamente sus circunstancias, pero puede elegir sus pensamientos, y de manera tan indirecta, pero segura, moldear sus circunstancias. La naturaleza ayuda a cada persona en la gratificación de los pensamientos que más alienta, y le presenta oportunidades que sacarán rápidamente a la superficie los pensamientos, ya sean buenos o malos. Deja que el humano cese de sus pensamientos pecaminosos, y todo el mundo se ablandará hacia él, y estará listo para ayudarlo. Deje que deseche sus pensamientos débiles y enfermizos, y entonces las oportunidades surgirán en cada mano para ayudar a sus fuertes resoluciones. Deje que estimule los buenos pensamientos, y ningún destino difícil lo obligará a la desgracia y la vergüenza. El mundo es su caleidoscopio, y las diferentes combinaciones de colores que en cada momento que le presenta son las imágenes exquisitamente ajustadas de sus pensamientos siempre en movimiento.